Bueno, ahora soy Viviana Torres, psicóloga, directora de Casa Cahuachi, y estamos implementando ahora esta serie de charlas para poder conectar e informar a las personas sobre lo que es salud mental. Porque hoy día la salud mental está súper en boga por toda la forma en que vivimos y cómo vivimos. Y quiero empezar con un tema que es el tema de la depresión y cómo tratarlo desde las terapias integrativas. Para mí, son más integrales que complementarias. Ya les voy a nombrar por qué. Entonces, este ciclo de charlas es cómo poder poner un tema conectado con la salud mental y ver cómo lo podemos enlazar mirarlo desde otra perspectiva o cómo lo podemos trabajar desde otras perspectivas. Entonces, ¿qué me pasa a mí con la depresión? Yo trabajé mis primeros años de psicóloga cuando era una beba en un programa que es en el Cefar Lagunillas, acá en Coronel. Y una de mis primeras pegas fue hacerme cargo de un grupo de señoras que tenían depresión. Y yo, como recién salía de la universidad, todavía con los conocimientos técnicos, me doy cuenta de que de repente lo técnico se queda muy chico. Y de repente veía a estas personas muy contenidas emocionalmente y yo les daba toda una pauta de cómo actuar, pero ellas seguían dentro de sus propias pesadillas o demonios internos. Y ahí me empecé a preguntar qué es lo que estas personas o qué es lo que genera la depresión. Y aprendí de ella algo muy importante. Una persona con depresión vive en función de otros, en función de los demás y en función del miedo. En función de otros porque siempre estoy dependiendo de lo que el otro me puede dar, preocupado por los hijos, por la familia y también preocupado por las cosas de afuera. La persona tiene miedo porque tengo miedo ¿a qué? A vivir, miedo a expresar mis emociones, miedo a tomar decisiones, miedo a enfrentar situaciones problemáticas de la vida. Y las personas se la pasan continuamente cometiendo los mismos errores, transitando los mismos caminos. Y miedo también, y en función del pasado, porque una persona con depresión está estancada en el pasado. Vive la vida en función del pasado. El presente no existe. El presente es pasado. Y estoy en el pasado en situaciones que yo todavía no he podido equilibrar, no pude procesar, no pude enfrentar. Y ya pasó el tiempo, y como ya pasó el tiempo, estoy continuamente tratando de integrar cómo puedo solucionar, o por qué no hice lo que tenía que hacer, o por qué no tomé la decisión, o por qué no enfrenté a la persona que me violentó. Muchas de estas mujeres que aprendí mucho eran personas que habían, de personas de 60, 70 años, muchas de ellas cuando eran niñas y se quedaron. Siento que yo he aprendido mucho y he trabajado con muchas personas y desde ahí, como yo soy psicóloga transpersonal, es cómo podemos darle un sustento, un equilibrio, otra alternativa para poder conectarnos con la depresión. ¿Ya? La depresión, quiero hablar más que nada del ser humano desde lo que es la psicología y más transpersonal e integral. El ser humano dentro de lo que es la psicología integral y transpersonal es un ser multidimensional. Estamos conectados con emociones, con pensamientos y físicamente. Pero desde la psicología transpersonal también estamos conectados con el ambiente. También estamos conectados con la energía, con la vibración. Y eso es una parte tan importante que lamentablemente desde una psicología más clásica o desde el punto de vista clínico no se evalúa. Y desde ahí vamos con las leyes energéticas, que después vamos a ver también, que yo he sentido súper importante en el tratamiento de la depresión, que todo es vibración. El pensamiento es vibración. Si yo tengo un pensamiento, y se ha descubierto, por ejemplo, en experimentos que se han hecho con las moléculas del agua, no sé si han visto esos experimentos, que tu pensamiento como ser humano es tan poderoso que puede generar tanta sanación o tanto dolor que puedes, de alguna manera, a través del pensamiento, cambiar la vibración. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí tengo un vaso de agua. El agua es un elemento que
se conecta mucho con las vibraciones que hay en el entorno. La vibración que tiene hoy día esta agua, yo no le he puesto vibración desde mi cabeza, porque tu vibración, tú solo, por el solo hecho de pensar, ya estás conectando vibracionalmente una realidad. Si yo a este vaso de agua le paso este péndulo, vamos a hablar de radiestesia, y pregunto que el péndulo se conecte con el agua, y le pregunto hacia dónde gira el agua, el péndulo se mueve solito en este momento, porque en este momento el péndulo se está conectando con el agua. ¿Hacia dónde gira este péndulo? ¿A favor o en contra del reloj? Para mi lado, en contra. Sí. Porque esta agua yo la saqué recién de la llave. ¿Qué quiere decir eso? Es un agua que viene filtrada, viene sin ni una vida, como que no es un agua de riachuelo, Claro. viene casi muerta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vibracionalmente, hola, bienvenida, si yo vibracionalmente me conecto con la palabra amor y conecto esta agua a esta energía, solamente con la vibración yo le pregunto al agua que se conecte el péndulo con el agua y ahora le pido al péndulo que gire. ¿Hacia dónde ahora gira el péndulo? A favor del reloj. Cambia la vibración del agua. Y miren cómo cambia, miren cómo se mueve. ¿Ya? Aquí voy con este pequeño experimento de que somos agua. Dice que más del 70, 80, 90% del ser humano es agua. ¿Qué pasa con nuestras células cuando estamos vibrando en una frecuencia negativa? ¿Qué pasa con nosotros, los seres humanos, cuando ya empezamos a vibrar dentro de una frecuencia que es una frecuencia que ya genera una carga para nosotros? Nuestras células, nuestros pensamientos, todo cambia y eso se proyecta hacia afuera. Por lo tanto, es súper importante ver cómo controlamos nuestros pensamientos. Y ahí que entro en el cuadro de lo que hoy día denominamos depresión. La depresión, uno de los síntomas más recurrentes son los pensamientos negativos. El sentirse aislado y solo. Baja la motivación y la vitalidad. No tengo líbido ni ganas de moverme ni de alimentarme. Es como que se pierde el sentido de la vida. Se pierde todo lo que tiene que ver con la parte nutritiva, lo que nos nutre. Y por eso hice esta pizarra, este triángulo. Este triángulo nos hicieron hablar, escuchar de Maslow, de las teorías de la motivación. Sí. El ser humano tiene que generar una motivación para llegar a la autorrealización. ¿Qué es la motivación? Es el movimiento, una energía vital, ¿cierto? Ahora, para poder llegar a esto necesitamos una base. Lo que dice Maslow es que tenemos que llegar a las necesidades básicas, que es cómo podemos satisfacer todas las necesidades básicas para poder sentir seguridad, sentirnos estimados, sentirnos seguros y ahí realizarnos la vida. Pero una persona con depresión, ¿qué es lo que siente con todos estos síntomas que ya les nombré? No tengo ganas de nutrirme, no tengo energía para conectarme con mi líbido, con el movimiento, con el crecimiento, tengo problemas para dormir, no le encuentro sentido a la vida, por lo tanto se genera aquí un déficit de lo que tiene que ver con su energía vital. Si yo tengo este cuadro y esta estructura, que es la primera base que tiene que ver con la vitalidad, ¿con qué fuerza, con qué energía voy a conectar con la autorrealización? ¿Cierto? Entonces, ya una persona con depresión, desde su pensamiento, ya genera ya se genera un sinsentido en la vida. Agregando a esto, que puedo estar en función del pasado, de lo mío y de lo otro, ya pierdo el rumbo y el sentido. Entonces de repente podemos ver a alguien que lo podemos ver bien, pero por dentro, si lo vemos sin sentido, sin energía, sin vitalidad, con miedos, ¿cómo le podemos pedir que tome el sentido de su vida? ¿Y qué pasa? Según la psicología y según lo que es salud mental, la depresión es un trastorno mental. Es un trastorno.
Y la depresión está clasificada en diferentes modalidades. Tenemos la depresión que es severa, moderada, la distimia. Entonces, es como que estas clasificaciones te dicen de que hay diferentes formas de vivir una depresión. ¿Qué es lo que es un trastorno? Es un desequilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Y aquí va el llamado. ¿Qué es lo que necesita una persona con depresión? Eso. Muy bien, vamos por el camino correcto. Sí, fue un pajarito. Bueno, fue un llamado. ¿Qué es lo que necesita una persona con depresión? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el sentido? Es ayuda, es conexión, es un grito del alma. Algo está pasando con esa persona. Cuando yo tengo sed, ¿qué es lo que hago? Ya. Cuando yo siento angustia, ¿qué es lo que hago? Una necesidad emocional primaria. ¿Llorar? Ya, puedo llorar. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Ser escuchado, necesito paz, necesito tranquilidad. Pero si yo estoy en función del pasado, de los demás, de los miedos, de la inseguridad, no encuentro el camino de hacerme cargo de lo que necesito. ¿Y qué es lo que se genera cuando hay un trastorno, cuando hay un desequilibrio? Es que la persona no puede llegar a lo que necesita. Por lo tanto, no puede tomarlo del ambiente. Entonces ahí lo que se genera es un desequilibrio. Lo que antiguamente, en lo que es salud mental o en psiquiatría, se llamaba neurosis. ¿Qué es el desequilibrio entre el mundo interno y el mundo externo? ¿Ya? Entonces, el llamado desde lo que es la transpersonalidad también tiene que ver en cómo comenzamos a cambiar la forma de poder conectar con el yo. Un encuentro hacia el yo, es un llamado a saber cómo poder dar una respuesta, a conectarnos con lo que afectivamente necesitamos. Según también lo que es los últimos estudios, que la salud mental y el estudio del cerebro es tan complejo que no se termina de ver qué es lo que realmente necesitamos a nivel químico. Había estudios que decían que la serotonina ayudaba a la depresión, pero ya del año pasado se dice que por ahí no va el asunto. ¿Ya? También todo lo que tiene que ver con la depresión afecta a todo lo que tiene que ver al hipotálamo, que es donde están las emociones, y también cuando estamos con depresión se dice que es un estrés continuado, que cae en una depresión. Una persona con cortisol, cuando nosotros tenemos cortisol elevado, estamos continuamente en una carrera, porque el cortisol es una hormona que se genera para poder generar un enfrentamiento a un estímulo adverso. Entonces, cuando estamos en continuo estrés, estamos con el cortisol todo el rato. Y cuando estamos mucho tiempo con el cortisol, nuestro cuerpo no puede más. Y lo que hace es generar un agotamiento interno. Y ahí el cuerpo lo que genera es se acidifica y se empieza a generar todo un trastorno interno que nos lleva a un cansancio, que nos lleva a bajar las defensas, que nos lleva a generar desmotivación y generamos elementos de pensamientos recurrentes y negativos porque no logramos encontrar respuestas. Cuando la persona está en un estrés permanente, producto de que no puede satisfacer las necesidades del ambiente, estamos en una continua carrera de supervivencia. Y en este tiempo estamos en una continua carrera de supervivencia, porque tenemos que responder al trabajo, a los niños, a las demandas. Entonces el cortisol no baja nunca, no baja nunca, no baja nunca. Y en ese estrés permanente se genera un agotamiento tal que la gente cae en cuadros, que no sabe de dónde viene. Pero de repente me siento sin motivo de vivir, me siento que ya no tengo energía, siento que estoy triste. Porque perdí el sentido. Y el químico interno está totalmente orientado a hacer responder al ambiente. Y ya me perdí de eso. Entonces, químicamente también se genera un desorden interno que no sabemos cómo poder suplirlo o cómo llegar a él. Entonces, el poder volver a conectarme con mis necesidades emocionales primarias, el poder generar una conexión de lo que realmente necesito es súper importante.
Otro tema importante es que, por ejemplo, cuando estoy en esa continua carrera, se ha descubierto que a nivel cerebral se comienzan a cerrar los caminos cerebrales, como que el cerebro comienza solo ya, tiene que responder, y los caminos cerebrales comienzan a lo que tiene que ver con lo que te saca la depresión, se cierran. Entonces comienza mi cerebro a transformarse, cuando ya es algo más crónico, en un estado permanente de vida. Entonces pues cuesta mucho sacar a las personas. ¿Qué es lo que se hace de lo clásico? Lo clásico es que, y se han hecho también descubrimientos desde la psiquiatría, de que tú vas con un cuadro y en diferentes partes tú presentas tu síntoma, y se ha visto de que hay diferentes psiquiatras, por ejemplo, pueden detectar diferentes diagnósticos. De repente pueden detectar que está bipolar, no, usted tiene depresión, usted tiene... Es como que se hizo el experimento con una persona con el mismo síntoma de diferentes psiquiatras y todos detectaban diferentes diagnósticos. ¿Y cuál es la recomendación? Que cuando una etapa aguda sirve, que es el fármaco. ¿Ya? Pero se ha descubierto que cuando uno está en una psicoterapia o con el fármaco, muchas personas cuando llegan a encontrarse o encontrar el sentido de su depresión, siguen con el mismo cuadro o es cíclico o vuelve. ¿Ya? Porque de alguna manera también la depre es como darle un sentido a la existencia, es como un sentido de vida. ¿Por qué? Porque estamos acá, a nivel de pensamiento. Una de las principales causas o consecuencias de la depresión son las creencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa una persona con depresión? Ya hemos hablado un poco de los síntomas, hemos hablado de cómo funciona la depresión a nivel biológico, pero una persona que vive permanentemente con depresión, cuando no tiene ganas de levantarse, cuando no tiene ganas de socializar, cuando no tiene ganas de conectarse, ¿cómo piensa esa persona? Negativamente. O sea, el primer pensamiento puede ser esto no se va a pasar nunca, Sí, esto no va a esto ni cambiar. se va a hacer triste. Sí. Estoy diagnosticada triste. claro, estoy triste, no tiene sentido, no sirvo. Entonces se llena un cuadro de creencias y pensamiento de vibraciones en donde la persona se levanta con eso y es una carga tan grande que ya la vida no tiene sentido. Si es que tiene la fuerza para levantarse. Porque no hay ganas de levantarse. Ahí no hay ganas de levantarse. Y ese pensamiento ya genera una estructura, una creencia, porque no hay sentido. Entonces, desde el pensamiento ya generamos una vibración. Y cuando yo tengo un pensamiento, genera una emoción. ¿Qué emoción voy a sentir con ese pensamiento? Tristeza, Pena, llanto. Una emoción muy negativa que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Angustia, Sí. ¿cierto? Mucha angustia. Mucha angustia. Y depende igual del cuadro de los pensamientos. Un pensamiento lleva una emoción y una emoción una conducta. ¿Qué hago cuando estoy con estos pensamientos, siento esta emoción? ¿Cómo creen que actúa una persona con depresión? evadirse, desconectarse. Se desconecta de todo. Y se aísla. Yo me aíslo. Nadie me entiende, quiero estar sola y con mis pensamientos permanentemente. Y físicamente, como todo se representa a través del cuerpo, se enferma. ¿Cierto? Y esas células que están ahí, inclusive puede llevarte en el futuro de un cáncer. ¿Ah? Pero Una consulta de los miedos son a raíz de las creencias que uno automáticamente, es como que uno mismo se va generando esa... sí, porque una de las consecuencias, las creencias de depresión es el miedo, estar en función del pasado y estar en función de otros. Y el miedo es un auto boicot. Tengo miedo de enfrentar a otra persona, tengo miedo de decir lo que me pasa, tengo miedo entonces me lo guardo, lo reprimo, siento angustia, rabia y me estreso. Y si eso ya es continuo, se genera la conducta de la represión. Físicamente ya se genera un cuadro de estrés y te baja la energía. Y si esos miedos son más continuos con el tiempo, puedes caer en un cuadro. Generalmente los miedos son creencias, que los miedos nos pueden ayudar a sobrevivir a una circunstancia porque nos ponen alerta.
pero cuando el miedo ya se transforma en una realidad, ya puede ser, ya no es operativo para la vida. Entonces el miedo también, la única forma de salir del miedo es enfrentando. No hay ni una pastilla, no hay nada que te ayude más que enfrentar un miedo. Porque los ataques de pánico, de repente, yo pienso que hay mucha gente que tiene depresión o algún estrés muy crónico o agudo que genera ataques de pánico y no saben el origen. No. O sea, empezando por fisiológicamente no saben qué pasa, por qué pasa, mucho menos, pero digamos es como la reacción de cobijarse, no sé, poder ir a algún lugar. Sí. Lo que pasa es que eso es una súper buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que tenemos los seres humanos que se llama el inconsciente. El consciente es todo lo que hacemos, lo vemos, el concepto de realidad, pero el inconsciente es lo que vivimos, se queda marcado en nuestro interior y eso después se representa en algo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que tuvo un abuso sexual y cuando era niña y después estaba en un ascensor, se subió alguien y ella comenzó a tener un ataque de pánico. Después, a través de hipnosis, descubrimos que la persona que estaba en el ascensor tenía el mismo olor de la persona que abusó de ella. Entonces, el ataque de pánico puede ser muy inconsciente. De repente puede estar muy tranquila, de repente hay un estímulo, otro estímulo, ¡pah! Tu memoria inconsciente se activa y te dice, hay peligro, y ahí sientes que te vas a morir o te va a pasar algo y viene una desesperación grande, pero no viene de una parte, pero viene de un miedo que ya tú tienes incrustado en tu corazón, o hay algo que pasó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la creencia desde el miedo, desde las creencias con las cuales estos mecanismos infantiles que se generan hasta los 7 años son una forma de sobrevivir y esos mecanismos se pueden expresar durante toda la vida, ¿ya? Por ejemplo, un niño, pudo haber sufrido un abuso y él lo negó y lo reprimió. Entonces va a ser un adulto que va a negar, reprimir y va a estar constantemente en defensa, aunque no haya recordado que tuvo ese abuso. Entonces, el tratar una depresión es muy complejo y es muy profundo. Eso quiero decir, que no basta con un tratamiento aparte del fármaco, necesita la persona integrar el porqué. Y desde lo que tiene que ver con la transpersonalidad, lo que importa desde ahí es qué alternativas le podemos dar, ¿ya? Hay otra cosa que es importante antes de entrar en eso, que es una de las características principales de la depresión es el sentimiento de soledad. La gente se aísla, yo quiero estar sola. Y el sentimiento de soledad es súper potente para una persona con depresión, porque al final es aislamiento. Y se ha descubierto que para combatir la depresión es importante la comunidad y el entorno. Entonces, el concepto de conexión, de familia y comunidad es súper importante para poder combatir esto. Desde la alternativa de salud mental hoy día, la salud mental no está conectada ni adecuada y responsablemente al trabajo de la depresión y cómo se debe trabajar. Hoy día una persona va al médico y el psiquiatra te receta algo y tú eres un síntoma. Te lleva un COSAM, un CEFAM y ahí se puede generar una estrategia, grupos de apoyo y todo. Pero igual se trabaja de una manera más conectada con el síntoma, más con la salud. Antiguamente existían los médicos de familia. ¿Se acuerdan cuando el médico iba para la casa, el médico de cabecera? Antes el médico estaba compenetrado en el sistema familiar. Sabía de todo, sabía de la comunidad, era parte de la familia. Entonces podía entender mucho más el cómo poder trabajar en relación a estas temáticas. Hoy día el aislamiento social, sobre todo después de la pandemia, generó es que las personas se sientan aún más solas, más aisladas, más conectadas con las pantallas, conectadas con lo que hay afuera.
pero desde ahí se genera este aislamiento de conectarse con uno. ¿Me entienden? Entonces, la alternativa de lo que de repente puede haber en salud no es la alternativa que se necesita, porque a lo mejor necesita muchos más recursos para conectar y trabajar realmente este cuadro. Ahora, las terapias, por eso me gusta decir integrativas, porque es importante ver al ser humano como un ser integral desde su concepción emocional, física, mental y espiritual, porque aquí la espiritualidad y el sentido de la existencia es muy importante. Yo, como he trabajado mucho en depresión, como la gente ya perdió el sentido del propósito de la vida, desde el pensamiento, ya su corazón está oscuro, desde la física y no puede más, ¿de dónde uno puede comenzar a conectar? La espiritualidad. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué pasó esto? Y esa búsqueda, las terapias tienen una gran gama de estrategias. Por ejemplo, tenemos las constelaciones familiares, que de repente tú tienes un cuadro de permanente pensamiento negativo y tú a través de las constelaciones descubres que hay un ancestro que vivió lo que tú estás viviendo y que en realidad tú estás haciendo lealtades con ese ancestro. Y de repente cuando lo descubres, ¡pah!, desaparece. O de repente desde las terapias regresivas, las terapias a través de la hipnosis, tú descubres que de repente esa persona tiene un cuadro que viene desde otro lugar inconsciente, de otros lados, otras vidas, y lo entiendes y las cosas se aclaran. O de repente también, por ejemplo, se ha descubierto que el yoga, ya 3 clases de yoga, puede hacer una psicoterapia, porque activa y moviliza todos aquellos elementos que abren los caminos que se cierran producto de la depresión. O la biodanza, que es la expresión emocional de cómo estás y te conecta con la comunidad, es súper potente para trabajar una depresión, porque ayudas a movilizar, expresar, y un grupo te contiene y sientes cariño. Ahí se da todo para que se pueda conectar la persona. O también las terapias florales, que vibracionalmente, la terapia vibracional floral ayuda, como vimos en el agua, a cambiar la vibración de lo que estás viviendo. Entonces, es cómo podemos conectar las terapias integrales, integrativas, para poder combatir de manera integral y de todos los puntos a las personas que tienen una pena profunda, que tienen una creencia profunda, y esta creencia puede venir de un trauma muy fuerte o de que realmente acumuló mucho estrés durante la vida y que ya está tan cansada que necesita otras cosas, y como también a través de la meditación, porque creo que eso es fundamental. ¿Cómo logramos, las personas que trabajamos del área de salud mental, poner a las personas o conectar a las personas con sus emociones? Conectarla con la necesidad emocional primaria. Que la persona que tenga depresión pueda escuchar su ser interno y pueda su ser interno decir: Vivi, necesitas tranquilidad. Y cómo yo desde mi fuerza de voluntad digo: ya, ¿qué tengo para darme tranquilidad? A lo mejor necesito poner un límite, a lo mejor necesito enfrentar una circunstancia en mi vida, a lo mejor necesito algo. ¿Cómo logro yo, a través de mi fuerza interna, lograr salir de esto? Y esa respuesta no la va a dar un fármaco. Esa respuesta puede ayudar a minorar el síntoma. Esa visión y esa respuesta puede ayudar a la psicoterapia, pero de repente está muy limitada, porque falta más. Falta poder integrar las cosas. Y la terapia integrativa puede ser una persona que tiene depresión, la movilización que se hace con toda esta terapia puede ayudar a despejar todo eso para que se pueda entrar en el ser que es integralmente ser un ser humano. Y cuando yo empiezo a conectar, por ejemplo, tengo un pensamiento donde siento que no puedo y empiezo a cambiar ese patrón y digo, empiezo a poder, ya mi emoción comienza a cambiar. Ya cambiando esto, y digo, empiezo, no, si yo puedo, no, si yo puedo darme tranquilidad. ¿Qué es lo que se llama eso? Asumo poder personal, asumo conexión, asumo que yo soy activo en mi sanación. Y desde ahí, cuando yo me empodero, la emoción va a ser tristeza o pena,
cambia. La conducta se va hacia afuera, desde dentro hacia afuera. Y físicamente me saco pesos. ¿Qué pasa con esta pirámide cuando empiezo a cambiar el patrón? Esta pirámide estructuralmente, donde no tengo sentido, donde no hay motivación, no tengo la necesidad básica acá, se desmembran con la depresión. Pero cuando ya empiezo a comer, cuando ya me empiezo a levantar, cuando ya empiezo a moverme a hacer ejercicio, cuando ya me empiezo a hacer cargo, aquí ya siento que me estimo, ya me siento más seguro. ¿Y qué pasa hacia arriba? Me siento realizado. Puedo hacer algo por mí. Y ese es el objetivo. ¿Cómo hacemos y logramos que esta persona comience a movilizarse y a cambiar sus pensamientos y a generar la creencia de que puede creer en ella? Y cómo a través de esto logramos subir la motivación de una persona que está profundamente desconectada de sí misma, profundamente conectada con pensamientos negativos, profundamente con un sinsentido de la vida porque ya lo perdió. Porque se entregó a la pareja, se entregó al otro, se entregó a la violencia, se entregó a vivir los miedos y se entregó al pasado. Y ese es más o menos el cuadro de las terapias que se pueden trabajar dentro de lo que tiene que ver con lo transpersonal. ¿Ya? Nosotros acá en Casa Cahuachi somos tratamos de hacer una alternativa y por eso tratamos de tomar a las personas desde este trabajo integrativo. Por eso de acá igual estamos conectados con las terapias alternativas, tenemos psiquiatras conectados con lo integrativo, hay psicólogos conectados con lo integrativo, hay consteladores familiares, tenemos biodanza, tenemos yoga, pero porque queremos hacer tomar al ser humano como ser integral y desde el acompañamiento. Porque de repente aquí llegan las personas con su tratamiento y se van acá a tomar un cafecito o vienen a estar. Es como que encuentren que siento que era lo que hacía antes el médico de familia. Es como que tenía un espacio, un hogar, un apoyo. Porque muchas veces la salud, sobre todo lo que es salud mental, no tiene ese espacio. Y se lo tiene a través de una estructura como un COSAM, o lo que sea, porque igual he trabajado en el sistema mucho tiempo, ayudé a formar un sistema acá en Concepción. Ese espacio está súper orientado a lo clínico. Tú no eres Virginia Torres, tú tienes depresión mayor, ¿ya? Y yo te voy a trabajar desde la depresión. Y yo voy a hacer, pero te pierdes tu identidad, pierdes el sentido, pierdes la empatía. Y no eres un ser activo de tu sanación, eres pasivo. Porque yo te voy a hacer terapia grupal, te voy a dar estos fármacos, y si tú cumples con todo vas a salir. Y eso no es así. Porque para poder trabajar esta falta de desamor, la persona necesita amor. Vibración desde ahí, contención. Porque todos nosotros, hasta yo he caído en mis depresiones. Y en esa oscuridad encontré mi luz. Entonces todos como seres humanos estamos expuestos al estrés, a la violencia, a la crisis. Entonces todos podemos generar un cuadro de contención, de nutrición y de apoyo. Y eso es más que nada lo que queremos trabajar y eso desde ahí queremos ver y tratar también estos cuadros que son súper complejos, súper importantes de trabajar. Y poder darles como también esta alternativa. Por eso queremos empezar a hacer estas charlas en función a ver cómo con todas estas personas que están acá, cómo podemos trabajar, qué podemos hacer, cómo lo podemos atender, cómo nos podemos hacer cargo. Porque hoy día la depresión es una pandemia en Chile. En Chile la gente es triste. Inclusive para algunos años está en la primera causa de discapacidad en salud mental, tiene que ver con este tema. Hay depresión encubierta. Hace algunos años habían suicidio adolescentes. Hace algunos años no existía, pero ya está pasando. Y de niños. Entonces, es cómo poder también hacernos cargo
conectarnos con Alternativa y poder trabajar dentro de todo lo integral que somos. No sé si tienen alguna pregunta. Tenía una y se me olvidó. Tenía una que no. Yo tuve la experiencia, bueno, de depresión, estoy en tratamiento y en realidad vine a la charla porque ando buscando distintas cosas. Bueno, a propósito voy a hacer un taller acá con una amiga psicóloga, vamos a hacer un taller de arte terapia. Bueno, entre medio, bueno, pasé por el sistema de salud público, agradezco mucho el hospital, tuve muy buena experiencia, calidad de atención, o sea, yo nunca había estado ni hospitalizada, ni me había operado, ni nada, nunca. Y primera tenía mucho temor a esta cosa de qué significa internarse en algún momento. Y bueno, muchos temores, muchos pensamientos que no son los correctos, bueno, muchas cosas que iban en contra y bueno, al final me tuve que internar y todo. Y fue para la época de pandemia. Me vinieron todas estas cosas de los miedos, pero súper exacerbados, o sea, con esta cosa ¿cómo se llama? Del estallido social. No me dio miedo el estallido social, fue el miedo mío, uno de los miedos infantiles yo creo que tuve fue qué iba a pasar a nivel país. Eso, me fui como en esa bola, me fui una bola, o sea, miles de cosas empezaron a aparecer que yo no tenía idea que estaban ahí. Claro. Y empezaron a aparecer desde las cosas más simples a cosas como más de índole política, no sé, como cosas que yo decía, pero ¿por qué tengo miedo a estas cosas? Bueno, las cosas que se me sumaron y se me empezaron tomaron posesión de mi ser, digamos, de mi pensamiento. Y claro, me dio un montón de cosas entre medio de aislamiento, no quería ver a nadie, escuchaba a través de los muros, más o menos, sentía voces que yo creo que son voces internas de nuestras partes internas. Inconscientes que están ahí y empiezan a aparecer en las crisis. Exactamente, claro. Que es como difícil describir eso. Y bueno, me fui al hospital, me internaron, estuve ahí un buen rato. Y bueno, con todo el caos de la pandemia y todo, así todo, estuve ahí bastante tiempo y siento que fue necesario generarme un quiebre para volver a ver la luz. Siento que eso no fue lo que hicieron, no sé si intencional o no intencionalmente, pero en el proceso, porque te aíslan un buen rato y después para que todas esas cosas empiecen a decantar, ¿ya? No es que te vengan a hablar ni mucho menos, no, hacen lo preciso, te toman la presión, la temperatura, qué sé yo, ahora la boca, bla bla bla, y ya, y después en la noche vuelven y así. Y estás ahí hace un buen rato, porque entonces no pasa nada en el fondo, en tu vida no pasa nada y no ves a nadie, y estás ahí y ya pues está y le da y la cabeza sigue dando vueltas y de repente como que se cansa, yo creo. El sistema se cansa, no pasa nada, no hay interacción mayor, no están tus problemas directos o indirectos ahí presentes. Bueno, eso va a ser el resumen. Pero siento que a mí me tuvieron que hacer tocar piso. Como que siempre mi depresión llegaba, pero quedaba hasta acá. Claro. Nunca llegaba al piso. Entonces me tuvieron que, no sé si hacerme así un poco. Y ahí como que reaccioné. Como que uno reacciona, no sé por qué, no sabría explicarlo. Y de algún momento, pum, y te ponías a hablar, y no sé, siente curiosidad, le preguntan al lado, como que de a poquito uno se va reintegrando. No fue, claro, en la terapia ahí uno va integrando el trauma de otra manera. No sabría decirte qué metodología usaron conmigo, yo me imagino que en la que se ocupan más comúnmente, ¿ya? Pero sí sentí que me hicieron tocar fondo de alguna manera para que yo, o sea, me hicieron que me cayera, porque yo siempre quedaba como un motorcito funcionando. De repente, Entonces como que nos generaba ese cambio ya drástico, o sea, como ya, ahora sí. Entonces como que me mantenía así como eso, me mantenía así como siempre enganchadita con el tema. Claro. De hecho hay muchas crisis que son existenciales muy profundas, que la gente cuando hay estos maestros espirituales que han tenido que pasar crisis oscuras muy fuertes porque tenemos que cuando tenemos tantas cosas guardadas, acumuladas, en algún momento la vida aparece y sale.
Claro. Generalmente sale cuando hay crisis que te conectan con los miedos, con sentir que puedes perder la vida, con sentir riesgo. De ahí empiezan a aflorar todas estas cosas que están en el inconsciente guardadas. Cuando tú llegas a la experiencia de lo más profundo del alma, el sufrimiento, tienes dos alternativas. O te dejas caer por eso, y ahí ya cachamos más o menos cuáles son las consecuencias, o viene un despertar de conciencia, que es una profunda luz que puede sostener y enfrentar esa crisis. Entonces, las crisis tienen un sentido, y las crisis son cambios revolucionarios de tu vida, porque te dicen, yo no puedo seguir pasando por esto, yo ya me vi en la oscuridad, y cuando empiezas a subir en la crisis, te viste en la oscuridad, comenzás a ayudar a esa parte, ahí te conectás con el yo, empiezas a conectar esa parte que necesita de ti, es un cambio muy fuerte. Entonces tú ya viviste en la oscuridad, te viste en la oscuridad, la integraste en ti, y lo que viene ahora es vivir con la sabiduría interna que puedes integrar la luz y la oscuridad. Y viene y sigue el aprendizaje. Bueno, espero. Así es. Espero que sí. Así es. Y de hecho uno cambia, uno es distinto, y yo tuve unos sueños muy trágicos y muy bonitos, y yo tuve una sensación de plenitud en algún momento que yo jamás había tenido ese sentimiento de plenitud. O sea, supongo que será que uno se siente tranquilo, bien consigo mismo, serenidad, como que ya deja todo ese miedo, toda esa angustia, como que llega un momento en que no sé por qué pasó, y lo soñé, lo hice en sueños, seguramente la integración está, y fue una cosa, y yo me siento muy distinta. Sí. O sea, no te puedo decir si más vieja, no, pero distinta sí. Como que pudiste haber vivido más nivel. Más sabia a lo mejor, no más sabia. Más Sí, consciente. sí, porque de repente está la visión como que, bueno, igual uno se llena de cana, o sea, el organismo tiene su reacción, claro. Y cuesta, yo creo, retomar esto de la energía vital. Sí. Cuesta recuperarlo porque se fue toda la energía vital en recuperar este organismo, ¿cierto? Y Con subir. todo, y subir, y lo que dices tú, subir las vibraciones, empezar a tener otro... Lo que pasa es que aquí hay algo importante, porque por ejemplo, si tienes un problema al pulmón, vaya al médico y te ve el pulmón y lo sanas. Si un problema en la guata, te dan medicamentos. Pero ¿qué pasa con el alma? Cuando tenéis una depresión, un estrés, no se ve. Tienes que... Es como sanación al alma. ¿Cómo vuelvo a tomarlo? El resto tampoco lo ve y tampoco quiere verlo. No quiere ver. Porque hay una negación a que estés mal. Porque no sé cómo tomarlo. Date, como te dicen, ¿no? Date No, ánimo. eso, date ánimo. Levántate, hay sol, hay sol. mira, hay sol. Claro, pero por dentro está lleno de oscuridad. Claro. No quiere ver el sol. Mira, y una pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, mi historia, yo pasé por el psiquiatra particular, el doctor en el hospital, el psiquiatra particular, medicamentos, todo, y yo seguí igual, 2 años estuve en tratamiento. Yo al psiquiatra, ¿sabes? Que no me siento bien, ya, aumentemos la receta, como tú decías, o sea, casi ni te mira, ya no déjeme que tome más pastillas, aumente la dosis, ese es el hecho. Llegó un momento que yo dije, no, basta. Porque esto no me está sanando, no me está llevando donde yo quiero. Y ahí tuve como un despertar espiritual que tú puedes decir. Y actualmente yo estoy sin medicamentos y con meditación. Claro. Y sabes tú que me ha hecho pero súper bien. Sí. Ni yo me lo creo. Sí. Ni yo me lo creo, porque 2 años con medicamentos, y pronto hay momentos en que me vienen crisis de angustia. Porque a mí, gracias a Dios, no me han dado crisis de pánico. No sé lo que es una crisis de pánico, para mí es una crisis de angustia nomás, es como un sobrepensamiento que pienso. Y ¿sabes lo que a mí me cuesta mucho? Es enfocarme en el presente. Ponte tú, ahora yo, gracias a Dios te digo, hay días que tengo días malos, días buenos, pero cada día son más largos los procesos de días buenos. ¿Cachai? Yo trato de meditar todos los días, yo todos los días medito, ya sea en la mañana y en la noche. Y eso me cuesta mucho, enfocarme en el presente, que yo ya estoy saliendo, que ya estoy bien. Como que mi mente siempre me quiere llevar al pasado, ¿cachai? Claro. Al pensamiento negativo, Ahí está la que tú tendencia. estás mal, ¿cachai? Claro. Entonces, Son yo soy programas. diagnosticada con ansiedad y depresión. Y según yo he escuchado que el pasado te lleva A la depre y a la depre y el futuro a la ansiedad, ¿cachai?
Entonces me cuesta eso, me cuesta enfocarme en el presente, que yo estoy aquí, me estoy encontrando a mí misma, estoy encontrando el camino hacia mi interior. ¿Sabes que hay una técnica que yo lo utilizo mucho? A mí me ha ayudado mucho. Yo tuve una experiencia muy vital. Ya. Yo practicaba antes montaña y me acuerdo que estaba escalando una cumbre y tuve un accidente en un glaciar, casi me voy en un barranco. Y tenía unos compañeros que me sujetaron en ese momento y me estaba cayendo en un barranco y de repente ahí había una piedrecita y algo así. Digo, oh Jesús, dije, lo único que dije, Jesús. Y la piedrecita me sostuvo y abajo estaba el barranco. Y yo dije, ¿qué hago acá? Así que ¿qué hago acá? Sí. ¿Qué opción tiene mi mente? Y lo pensé. Me pongo a llorar, me pongo a gritar, me desmayo. Claro. Y dije, no, esto es de vida o muerte. Lo que tengo que hacer es patear la glaciar. Y empecé así, con una, y empecé a hacer una escalera. Y la gente estaba alrededor estaba blanca. Entonces ahí, y justo estaba leyendo un libro de Cartol, El poder de la hora. Entonces ahí entendí la importancia de estar en el presente. Si yo estaba en mis miedos, o estaba en mis inseguridades, o estaba en mi niña interna vulnerable viendo quién me salva, quizás qué me habría pasado. Pero en él, no sé si fue Cartolé que me dio ese aprendizaje, pero en ese minuto entendí el presente. Y el presente como una riqueza es la oportunidad de darte día a día algo. Es como tener un diálogo interno contigo mismo, decir, Vivi, hoy día vamos a hacer esto, ya. O decir, Vivi, ya te vino este pensamiento, ya, ¿qué hago con esto? Es como tener un diálogo interno permanente, porque también nuestros pensamientos son programas que vienen ya listos, en nuestra historia, son nuestros mecanismos, no los podemos sacar, pero podemos integrarlos. Y de repente si viene la Bibi que tiene pena de decir, ya, ¿qué pasa? Dale el tiempo, háblate, acoge ese pensamiento, dale una respuesta, no decirle, ya vino, ya la vi el pasado, pucha, Yo tiendo a hacer eso, ¿cachai? no, porque ahí no lo estás integrando. Claro. Tú hay una parte tuya que la estás evaluando, que la estás negando o que la estás sacando. Entonces, ¿cómo integro el pasado mío? ¿Cómo integro esa parte tuya en ti? ¿Y cómo la cojo? ¿Cómo le doy una respuesta? Porque cuando está la angustia permanente, es porque la angustia quiere una respuesta tuya, quiere una respuesta tuya. ¿Por qué te hace desesperar el corazón? ¿Por qué viene esa angustia? Cuando dice esa angustia en realidad quiere hablar con alguien, o esa angustia necesita tranquilidad, es como, no la niegues, porque si no mañana vaya a tener más angustia y más angustia. Es como la angustia es un llamado de alerta para que te dé una respuesta. Tú, no otro, tú. Entonces, ¿y ahí qué respuesta le doy? por ejemplo, tu angustia puede decir necesito tranquilidad. Sí. Como conexión de la meditación. Respira, te conectas con el corazón. ¿Qué quiero tranquilidad? Entonces tu cabeza, el programa te diría, ¿cómo le doy tranquilidad? ¿Qué hago para tu tranquilidad? Luego nos vamos a tomar un café a casa Caguachi, por ejemplo. O no sé, darle algo. Pero decirle a tu angustia, estoy acá. Porque el corazón o el alma es donde se expresa el sentido de tu propósito. Pero la cabeza no siente. La cabeza es un procesador. Es la cabeza la que te da la oportunidad de manifestar el sentido de tu propósito. Si tu alma quiere tranquilidad, la función de tu cabeza es darle tranquilidad. Pero ¿qué hacemos? La cabeza ya está acostumbrada a darle intranquilidad. Entonces al final, el pensar en la inseguridad del pasado, no puedo, o el rechazo, viene inmediatamente la angustia. ¿Me entienden? Porque la energía va de la cabeza al corazón. Y es de donde tiene que ir del corazón a la cabeza. Yo quiero paz. Cabeza, hágalo. Yo quiero tranquilidad. Cabeza, hágalo. La cabeza es la herramienta de la manifestación. Si yo no me siento abundante, si yo siento que no me quiero, si yo siento que no me va a ir bien, si yo siento que no me ama, la cabeza es la que piensa eso. Pero el corazón lo que hace es la respuesta de la angustia, la ansiedad,
Y al final como siento tanta angustia, decía, ay, no quiero pensar en eso, lo es vago, no quiero eso. Pero el camino es conectarse y poder enfrentar esos miedos, que de repente sí, nosotros somos nuestros máximos enemigos. Nosotros no queremos conectarnos con el mundo. Nosotros estamos en función de la pena, en función del apego, en función de la pareja que te hace sufrir, en función de sentir que no eres abundante. Porque no estás conectado con tu abundancia, con el amor propio, con tu vínculo. Entonces, ¿cómo integramos esa oscuridad? Y cómo le damos respuesta a lo que queremos, es el propósito y el sentido de la comunicación interna. Entonces, como nos conectemos, es como también se va a generar la relación que tengo conmigo y también con el mundo. Pero para poder lograr, y porque no es fácil cambiar un programa mental, no es fácil, puede ir años. Por eso hay que buscar alternativas para entenderlo. Cuando lo entiendes, tú ya te sacas algo. Pero lo importante acá es cambiar la creencia, cambiar el pensamiento, conectar con ese poder personal para cambiar todo un ciclo y para generar un proceso. Y para eso es importante el ver hacia dónde enfoco mis pensamientos, mis creencias. Por eso son tan buenas las meditaciones, el tener una higiene personal, el conectar con el interior. Y lo que hacemos aquí también son baños de bosque o viajes espirituales. Ahora vamos a empezar con los viajes a San Pedro de Atacama, llevar a gente para conexión con el desierto. Hace poco hicimos un viaje a Inglaterra, Stonehenge, Glastonbury, tuvimos todos esos lugares de mucha conexión que vamos a hacerlo también el próximo año. Entonces, ¿y por qué hablo de esto? Porque de repente hay lugares que hacemos también baño de bosque, hay lugares de la naturaleza, porque uno ya está en la naturaleza, en cualquier parte, la naturaleza genera una armonía y un equilibrio. Disculpa, ¿ustedes van a hacer una hora a fin de mes? A Isla Negra. ¿A Isla Negra o no? No, ya no lo vamos a hacer allá, lo vamos a hacer acá en Parque Las Nazcas, en enero. Enero y febrero tenemos esa fecha. ¿Suspendieron? Lo suspendimos, sí. Y vamos a hacer uno a San Pedro de Atacama en enero. Vamos a empezar a hacer viajes de conexión aquí más cerca para que la gente capte más, porque había muchas personas que consideraban que era muy lejos ir para allá. Para Isla Negra. Para Isla Negra. Entonces al final se bajaron algunos y dijeron ya, mejor vamos cerca. Así que ahí estamos viendo otra alternativa. ¿Pero antes de enero o no? Antes de enero. Ya, sí, porque enero es muy allá. Sí. Hacer algo muy bueno. Ahí lo vamos a hacer. Ahí lo estamos Sí, porque practicando. yo ya me estaba concientizando más Para para Isla Negra. Ah, para Isla Negra. Con la L. Ya. ¿Sí? ¿Con quién? Con la L. A la L. Sí. No, pero vamos a hacer más viajes. Es que queremos cambiar el sentido del retiro. Como Cahuachi queremos hacer viajes de conexión. Un retiro es como estar conectado contigo, un lugar, un trabajo heavy. Pero queremos hacer como viajes de conexión, ese es el concepto ahora. Viaje de conexión es ir a un lugar, pero conectarnos con el entorno. Hacer un trabajo más contigo, pero en conexión con el entorno. De repente, no sé, pues si vamos a San Pedro, puede ser que la gente haga un trabajo de meditación, de conexión, y hacer meditación al desierto, y conectarnos con otras cosas, pero también que exista la conexión con el lugar, con la comunidad. Y eso es diferente a un retiro. Es como que ahora estamos en un sentido más ampliado de empezar a conectar también los viajes de conexión. Para que la gente aproveche y conozca más los lugares, porque es como conectarnos también con lo esencial de cada lugar. Es un lugar súper potente eso. Pero ya no hay viajes. Y también te pesado, obviamente. ¿Qué más? No sé si tienen preguntas, alguna reflexión. ¿Les gustó la charla? Sí, muy buena. Sí. Pero te quiero hacer una consulta. Tú hablas de que, ponte tú, que lo bueno es la depresión, hay que estar con personas y todo ese cuento, rodearte de otras personas. En mi caso, a mí no me gusta estar soy feliz estando sola. O sea, yo he tenido conversaciones largas con mi psiquiatra porque me dice, tú tienes que estar con otras personas. Claro. Y le digo, ¿qué pasa? Si yo estoy en grupo, no me siento bien.
o sea, escucho, participo en todo, participo en todo lo que me guste, pero encuentro la tranquilidad y mi felicidad estando sola. Divino, claro. Yo soy feliz en el jardín, Claro. soy feliz con mis plantas, cuando me quedo sola en la casa soy la persona más feliz que ha pisado la tierra. Claro. Y cuando ya empiezan a llegar personas, es como que ya me empiezo, siempre me voy. Claro. Entro a grupos y ya como que esa parte no sé manejarla, pero si yo digo, si está bien, si me siento bien, porque no es como que me aísle porque porque quiero estar sola, porque no, porque sé que todo está bonito, sé que todo es entretenido, pero me aíslo. Claro. Y fíjate que por eso fumo, que es la excusa para salir de los grupos. Claro. Lo que pasa es que tú diste mezclado el estar bien. Hay dos conceptos, el aislamiento y la soledad. El aislamiento es la tendencia de una persona que tiene depresión de querer estar solo, aislado, porque me quiero cubrir en esta cueva conmigo, mis pensamientos, no quiero nadie más. Un aislamiento es triste. Un aislamiento es eso. Y la soledad es otro concepto. La soledad es sentirte bien contigo misma, expandida contigo misma, donde puedes tú expresar o desarrollar y Y vas creando conectarte. cosas y haciendo un montón de Claro, cosas. esa es la diferencia. Ahora, la depresión tiene uno de los sintomatologías es el aislamiento social, el aislamiento. Y ese aislamiento es un cuadro súper potente en la depresión, porque yo estoy en mis pensamientos, en mi mundo y no quiero que nadie más entre. ¿Me entiendes? Entonces es súper diferente. Y en ese es porque no encuentro sentido en la vida, porque siento que nadie me va a querer, porque siento que no tengo a nadie a mi lado. Entonces, eso genera que estás solo en la vida, desamparado y vulnerable. Solo, desamparado y vulnerable. Y desde ahí no me siento nutrido, nutritivo, contenido. Por eso una persona con depresión igual hay que dejarle su espacio, pero igual hay que darle la contención. No es que uno vaya como familiar, que de repente no entiende, familiar a estar ahí con la persona, con la persiana, no sé, ¿me entiendo? Haciendo, es como invadiendo a la persona. No, y forzándote a hacer otra cosa que tú no quieres. Claro. ¿Cachai? Lo recomendable para familiares que esté ahí, solo estar ahí y estar disponible a lo que el otro necesita. Y lo único que necesita la persona con es decir, estoy aquí, yo estoy aquí. Y estoy a lo mejor aquí y voy a estar pendiente de lo que necesites. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres, no sé, respirar un rato? Pero estar ahí, sentir que está siendo entendida, contenida y apoyada. Nada más que eso, no invadida. Ese es el problema, que no te entienden tampoco, no entiende nadie. Claro, porque no lo entienden. Porque no sabe, no lo ha vivido, no se pone en el lugar, no sabe la tristeza, la conexión interna que está pasando. Entonces también dentro de lo que es salud, es súper importante instruir y que la persona entienda y sepa cómo empatizar con una persona que tiene esta tristeza del alma. Porque la depresión es una tristeza del alma, es una desconexión del alma. Por lo tanto, la sanación es la sanación del alma. Por eso tiene tan grado de profundidad. Por eso es tan importante el ver, porque una persona que se transforma después de una depresión potente, cambia la vida, cambia el formato, ya vio la oscuridad, ya vio todo lo que, ya pasó por todo. Y después cuando pasáis por eso, ya la vida cobra sentido. Si yo ya estuve en la muerte, si yo ya estuve en la sombra, ¿qué va a hacer esto? Nada. ¿Ah? Y después te empiezan a pasar cosas en la vida y uno dice, ya, yo ya me pasé por esto. Uno es más sabio cuando logra aprender esa oscuridad y la logra integrar. A mí me pasa que sí, yo me doy cuenta cuando ya voy a recaer. Me cometo un error para no. Yo escucho mucho música, me pongo a leer, porque sé que tengo que salir de eso. Pero cometo el error de estar ocupada. Termino una semana cansada, agotada como estoy ahora, porque es la única manera de. ¿Cómo hacer otra Como cosa? evadirlo. Como lo evado y empiezo a hacer cosas, termino rendida. Ahora ando, pero cansada. Estoy bien. Claro, Eso me pasó. sí. Pero eso quisiera no hacerlo, porque también me agoto, me enfermo. Si me enfermaba por hacer eso, Claro, claro. por pedirle tanto a mi cuerpo. Claro, lo
importante Tampoco me también... gusta demostrar que estoy mal. Claro. O sea, nadie sabe que tengo depresión, a no ser 5 personas de mi familia. Claro. Porque nunca lo he demostrado y nada, o sea, nunca lo. Claro, lo importante es como equilibrar con las diferentes partes del cuerpo, equilibrar a la respuesta, a tu emoción, a tu cuerpo. Equilibrar es aprender a ser cariñoso. Equilibrar significa aprender a conectarse con ese diálogo entre el cuerpo, la emoción, el físico, el pensamiento, la emoción, el físico. Equilibrar esto, que es súper importante. Sí, Felipe, mi psiquiatra me decía, tienes que ir, porque te va a servir. Porque me han mandado esta vez al psicólogo y le digo, no. Que yo tuve experiencias malas con psicólogo. Entonces, y él me dijo, no, tienes que ir de todas maneras y te va a servir. Él también me manda a hacer yoga. Claro. Y ahora te escuché que hay Sí. yoga. Sí, porque al final 3 clases de yoga se ha descubierto que ya es una psicoterapia. Entonces tiene un efecto potente. Sí. Tiene efecto. Eso me Todo tiene un decía. efecto potente. Bueno, ¿sí? ¿Perdón? Ya está, estamos terminando. La próxima, y bueno, quiero agradecerles que hayan venido por acá. Espero que les haya servido esta clase. Amén. Qué bueno, porque quiero que vean la cosa de una manera distinta. Quiero que, la que hemos tenido Depre también, o en algún momento hemos tenido que aprender a enfrentar algo desde una forma que, como que no tenemos culpa de ser lo que somos, vivir la experiencia que vivimos. ¿Ya? La importancia es cómo nos comunicamos y cómo nos contenemos en eso. Entonces, es como ver cómo podemos trascenderlo, cómo podemos entenderlo, porque también es la oportunidad de un crecimiento mayor. Y queremos seguir teniendo este tipo de trabajo y de conexión. La próxima charla que quiero hacer el próximo mes va a ser cómo intervenir en crisis. Porque de repente, ¿qué es lo que es un trauma? ¿Cómo afecta el trauma? ¿Cómo el trauma puede generar el desarrollo de una enfermedad futura? ¿Qué efecto tiene el vivir un trauma desde la primera experiencia? ¿Ya? Porque el cómo lo vivas desde la primera experiencia o la primera respuesta emocional va a decidir qué es lo que vas a tener más adelante. Entonces la próxima charla vamos a conectarnos en el trauma. Muy bien. Oye, me encantó, no lo había visto nunca así de la manera que tú lo explicaste. Nunca, me encantó. ¿No ves? Entonces tienes que venir a la próxima charla. Sí, de todas maneras. Este es un centro médico del alma. Es un No centro médico de cuando tú vas a los médicos y te dan pastillas, no. Aquí es un centro médico del alma. No, pero mi psiquiatra es buenísimo, él te quita. ¿Sí? Te hace que no tomes y te envía al psicólogo. Y te envía estas cosas. Sí, Él es ya. así, es como muy jovencito. Por eso son 7. nosotros igual tenemos alternativas. Toma agüita, me dice, Todos para pensamos dormir. menos así y queremos ver la salud así. ¿Ya? Así que muchas gracias y un aplauso entonces. No, para ti. ¡Bravo! Hoy me encantó, feliz, realmente me gustó mucho. Qué Es que bueno. nunca leo nada no veo nada. Claro. No soy de andar buscando cuestiones así. Entonces, nunca he escuchado ¿Sí? una charla. Sí. Una charla. Como poder darle también integralidad y la solución. Gracias. Gracias. Bravo, de nuevo.